Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y lo que acabamos de ver en el Congreso de la República es que se han ido a un cuarto intermedio. ¿Qué significa esto? Que durante el día, a la hora que los congresistas decidan, van a retomar el tema de la ley Mordaza. ¿Y por qué se ha denominado ley Mordaza? Porque endurece las penas para periodistas por el delito de difamación. Específicamente lo que se ha visto aquí es una exposición de argumentos donde en primera votación, si ustedes recordarán, la mayoría de las bancadas estaban a favor. Renovación Popular, la única bancada que mostró, digamos, su renuencia en ese momento fue Fuerza Popular, que hasta hoy lo mantiene. Pero hoy hemos visto un giro. Ahora nosotros nos preguntamos, este cuarto intermedio que se ha pedido para luego retomar el debate y empezar a votar en esta segunda votación, valga la redundancia, es para ganar tiempo. Estamos ya conectados con Roberto Pereira. Él es especialista en temas de libertad de expresión, pero además es abogado penalista. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Mayra? Muy buenas tardes, a sus órdenes. En el desarrollo de este debate hemos visto posiciones que en la anterior discusión, en la anterior votación, no se veía. Han empezado a voltearse. Un ejemplo claro es el bloque magisterial. Ya están dispersos, la izquierda se empieza a dividir y empieza a decir, bueno, vamos a votar en contra de este proyecto de ley. ¿Qué piensa usted? El espíritu parece que le va a dar la contra a este proyecto de ley que endurece la pena por difamación. Sí, bueno, yo creo que ya es positivo el hecho que se haya generado un debate, ¿no? Cosa que no ocurrió en la primera votación de este proyecto de ley y que no permitió precisamente analizar y ver los inconvenientes y los problemas que este proyecto podría causar. Entonces, yo creo que es positivo, hay que destacar eso. En segundo lugar, nosotros, yo acompañé personalmente como asesor del IPIS hace 2 días al Congreso para una reunión, las reuniones con las bancadas, donde con el IPIS, el Consejo de la Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas, pudimos explicar a las bancadas con las que nos reunimos acerca de los problemas que efectivamente genera este tipo de legislación y fueron muy receptivos. Yo creo que eso también ha servido bastante para que ahora podamos ya ver que efectivamente hay personas que están repensando su voto, otros que ya claramente han dicho que van a votar en contra, y ojalá que esta tendencia que se ha visto hasta ahora en el debate se mantenga durante la reanudación del mismo luego de este cuarto intermedio y que el cuarto intermedio además sirva también para poder tener una actitud mucho más reflexiva los congresistas y finalmente no aprueben este proyecto de ley en segunda votación. Claro, porque esto no solamente, ojo, no solamente está este proyecto de ley, ya lo habíamos conversado antes, doctor Pereira, hay otros proyectos que también estarían atentando la libertad de expresión, la labor que hacen los periodistas, como por ejemplo está también la colegiatura para periodistas obligatoria, como también hay otro que regula los contenidos de la radio y la televisión. Así es. Fíjese, Mayra, hay un proyecto de ley presentado adicionalmente a todos los que ha mencionado. Hay un proyecto de ley presentado en marzo de este año que también plantea el incremento de la pena privativa de libertad para el delito de difamación a 5 años. Es un proyecto que ha presentado el congresista Alex Paredes del bloque magisterial. Entonces, es importante que en este caso, en la discusión de segunda votación de este proyecto, se descarte, porque eso también haría que se descartase este proyecto presentado en marzo. Y efectivamente, también hay otros proyectos, como los que usted ha mencionado, que están en el Congreso pendientes aún de ser, en algunos casos, dictaminados en comisión, en otros casos ya tienen dictamen y está pendiente su discusión en el Pleno, que son proyectos también claramente que desmontan todas las garantías legales los que cuenta la libertad de expresión, no solamente en el Perú, sino en todos los países comparados donde este derecho fundamental es reconocido como tal y donde existen criterios claros acerca de la necesidad de proteger la libertad de expresión y que no se estén planteando cosas como la colegiación obligatoria, condicionando la colegiación para ejercer
el ejercicio periodístico en determinados medios de comunicación, o que no se impongan cuotas de contenidos a los medios de comunicación sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo tampoco de previsión técnica en relación con ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces esperemos que la reflexión y la sensatez primen en el Congreso de la República y no se apruebe este proyecto y la misma suerte también corran estos otros proyectos que usted ha mencionado y el que he mencionado yo de congresistas Paredes, ¿no? Sí, y hablando específicamente del debate en esta segunda votación, que a las 3:30 se va a reanudar en el Pleno, a pesar de que los impulsores ahora alegan que la ley Mordaza no está dirigida específicamente a la prensa, el debate y los argumentos de los que se han manifestado a favor han girado en torno a la labor de la prensa y muchos congresistas dicen, bueno, a mí me han difamado 1.000.000 de veces, como lo han hecho, por ejemplo, Guillermo Bermejo. Entonces sí hay un tenor, hay un tufillo que va en ese sentido. No, sin lugar a dudas, ¿no? Acá estamos claros. Acá no se trata de la protección del derecho al honor de los particulares, ¿no? No existe ningún problema de desprotección del honor de los particulares. Acá de lo que se trata es de efectivamente incrementar la pena para el delito de difamación, porque este es un delito que se utiliza contra los medios de comunicación y la prensa ante la denuncia de hechos irregulares por parte de los políticos, ¿no? La ANP ha registrado que entre el año 2019 y 2021, perdón, 2021 y 2022, o 2023 me parece, se han documentado 109, perdón, querellas contra periodistas, ¿no? Todas ellas, bueno, en 80% de ellas, el querellante, es decir, la persona que activa este delito de difamación, es una persona con poder público, un funcionario público, o es una persona con poder económico, o los allegados, ¿no? Familiares, personas vinculadas con este tipo de personas. Por lo tanto, ahí hay una data concreta que acredita que la utilización intensiva de este delito la hacen gente con poder político o económico contra periodistas, ¿no? Entonces, no es verdad pues que acá este no sea un delito o esta propuesta no tenga que ver o no incida con el trabajo de la prensa. Esto no es exacto. Claramente es un delito que va a tener un impacto negativo en la actividad periodística. Obviamente no dice que es un delito contra medios de comunicación o periodistas, pero se utiliza, ¿no? Esto está acreditado para reaccionar frente a las denuncias que hace la prensa sobre irregularidades o actividades contrarias a la ley, ¿no? Y ahora me voy a Segundo Montalvo de Perú Libre, que es el autor de este proyecto de ley, que dice que se ha tergiversado el espíritu de la ley al llamarlo ley Mordaza. Dice que se busca tipificar la reparación civil a pesar de que esta reparación civil ya se encuentra, ¿no?, registrada. Así es, efectivamente. Eso acredita la falta de necesidad de este proyecto, porque la posibilidad de imponer reparación civil cuando se afecte el honor de las personas ya está prevista desde siempre, tanto en el Código Civil como en el Código Penal. Ya se regula la reparación civil. En el Código Penal se regula la reparación civil para cualquier tipo de delito. Hay una cláusula, hay un capítulo en el Código Penal que regula eso y también está regulado en el Código Civil. Por lo tanto, no existe ninguna necesidad de incorporar una precisión de esa naturaleza en los tipos penales, en el tipo penal de difamación, en el caso concreto. Y es ley mordaza en la medida en que el efecto que genera este tipo de legislación, y esto ya lo ha señalado también la Corte Interamericana, el efecto es un efecto disuasorio, ¿no? Porque como también hemos conversado alguna vez, finalmente el objetivo de este tipo de incremento de sanción o de penas no es tanto condenar al periodista o que el periodista vaya preso, sino mantenerlo procesado bajo ese riesgo penal. Es decir, se usa estas denuncias para ejercer una suerte de escarmiento procesal al periodista. Y eso en la práctica lo que genera es un desincentivo, un efecto inhibitorio, no solo en el propio periodista que está sometido a un proceso penal, y que dicho sea paso, al incrementarse la pena, se incrementa el tiempo en el que se puede perseguir este delito, es decir, el tiempo de prescripción, ahora es de 4 años y medio, si se aprueba el proyecto será de 6 años, es decir, 6 años se podrá mantener o perseguir a un periodista y mantenerlo procesado, por cierto, bajo este tipo de imputaciones. Eso es lo grave, ese es el impacto negativo en la libertad de expresión y por eso es que un sector lo ha denominado
ley Mordaza, por el efecto intimidatorio y disuasorio que genera en el periodista que es procesado, pero también en los periodistas que toman conocimiento y se enteran de que corren un riesgo de esa naturaleza por hacer su trabajo, ¿no? A eso se refiere con ley Mordaza, por el efecto intimidatorio y inhibitorio que generan. Muy bien, doctor. Finalmente, algunos congresistas han hecho uso de su palabra y en su exposición en contra de esta ley Mordaza han dicho de que la tendencia internacional es eliminar la prisión preventiva por difamación, un factor muy importante. Bien. Sin duda, efectivamente eso es cierto. La tendencia en el mundo es a retirar el derecho penal de la resolución de este tipo de conflictos, es decir, el conflicto que se genera entre una alegación que dice que se ha excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y se ha afectado el honor. Ese conflicto en el mundo efectivamente se está revisando las legislaciones y cada vez es más la tendencia a retirar al derecho penal de ese tipo de discusión. Y lo que más bien por lo que se está optando es por los mecanismos de autorregulación, por el derecho de rectificación cuando se trata de hechos, ¿no? Cuando se discuten si los hechos son falsos o no, o el derecho civil a través de una reparación civil. De hecho, la Corte Interamericana, en una reciente sentencia que ha notificado a Chile el 28 de febrero, y es clara en ese sentido, ya dice que la utilización del derecho penal para tratar de sancionar conductas que se habrían excedido en el uso de la libertad de expresión, pero que recaen sobre asuntos de interés público porque hay un funcionario involucrado, por ejemplo, son contrarios a la Convención Americana. Y lo hace precisamente por lo que acabo de decir, por la comprobación que existe acerca de los efectos negativos que genera un procesamiento penal en estas condiciones, ¿no? Bueno, también al inicio de este debate se ha conocido que, bueno, en la locución que ha hecho el congresista, si no me equivoco, Carlos Anderson, él dijo, ¿no? Los casos de los mochasueldos, los casos de corrupción conocidos ahora, no los inventó la prensa. Entonces ahí también hay una autocrítica del parte del Congreso de la República. Doctor Pereira, finalmente, ese cuarto intermedio que han solicitado para, digamos, yo imagino, intentar negociar las posturas que hoy día se han visto en contra de este dictamen, de este proyecto de ley, perdón, ¿cree que sea para ganar tiempo? Yo espero que sea para ganar tiempo de reflexión, ¿no? En sentido positivo, en el sentido de desalentar, insistir en este proyecto de ley. Los congresistas son conscientes de que la ciudadanía está vigilante, la prensa está vigilante, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión están vigilantes. Y yo creo que de fuera también se está mirando al Perú en relación con este proyecto, porque es un proyecto vinculado a la libertad de expresión, que es un valor que comparten las democracias del hemisferio. Recordemos ya que antes, ante atentados a la libertad de expresión, se han pronunciado ya las misiones diplomáticas de muchos países importantes aquí en el Perú. Por lo tanto, yo espero que este cuarto intermedio sirva pues para una reflexión en esa línea y que finalmente se desista de insistir en aprobar este proyecto de ley. Muchísimas gracias, doctor Pereira, por estar con nosotros aquí en Perú 21 analizando esta situación y sin duda ya empiezan a mostrarse las posturas en cada una de las bancadas. Como usted dice, la reflexión es muy importante porque sin la prensa no se hubiera podido conocer los actos de corrupción del gobierno anterior y lo que sucede hoy en día. Muchísimas gracias. Bien, era entonces el abogado penalista Roberto Pereira, especialista en temas de libertad de expresión. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.